México, un país colosal con más de 125 millones de personas, que en todo momento están moviéndose, creando, existiendo y en la medida de lo posible, sobreviviendo. En el día a día nos acostumbramos a pasar a la sombra de varias construcciones, oficinas, restaurantes, hospitales, centros comerciales y viviendas, millares que se convierten en millones si uno decidiera contar de uno en uno. Se estima que en México existen más de 35 millones de viviendas en este momento, más que la población de varios países de Latinoamérica, una existencia que normalizamos y no dimensionamos en ningún momento. A pesar de todo lo mencionado, actualmente existen más de 5 millones de viviendas deshabitadas a través del país. Un sinfín de historias pueden llevar a esa circunstancia: fallecimientos repentinos, herencias, dificultades económicas, tener múltiples propiedades, entre otras, siendo difícil de ignorar las siluetas de casas que no pueden cumplir su principal propósito: ser habitadas. En un contexto donde hay más viviendas deshabitadas que personas en situación de calle, se presta la aparición de paracaidistas, que, como su nombre lo indica, aterrizan en todas esas casas que yacen sin persona alguna viviendo en sus cuatro paredes. Así, miles de construcciones esperan a ser habitadas, ya sea por sus legítimos dueños o por aquellos que desean tomar lo que no les pertenece. Hay un sinfín de historias como esta, pero ¿qué sucede cuando la Fundación Barra Mexicana entra en contacto con una de ellas? Conozcamos el caso de la señora Gabriela García Palacios, de la mano de Dolores Aguinaco, presidenta de la Fundación Barra Mexicana. Hola, soy la señora Gabriela García Palacios. Señora Gabriela, qué gusto tenerla aquí para que nos cuente qué es lo que le pasó. Cuéntenos realmente cuál es la historia de este asunto. Pues mire, resulta de que fui, así se me consideró, víctima de despojo de mi casa. Entonces esta gente se metió, pero sin más ni más, ¿verdad? Fueron ampones. Y pues cuando yo llego a mi casa, ¿verdad? Resulta de que voy por mis documentos, que son los que normalmente recogía, lo del agua, lo de la luz, porque ese lugar es bastante conflictivo. Entonces es difícil vivir ahí. Entonces yo realmente la tenía deshabitada, pero siempre con todo reglamentado, ¿me entiende? O sea, todo claro, pagado. todo lo tenía pagado. Entonces llego ese día y resulta de que estaban estas personas allí adentro y me dice la señora que salió que se la estaban rentando. Entonces yo dije, ¿cómo? Le digo, si no es posible si eso. No soy yo. No, exactamente, porque yo soy la encargada de esta situación, entonces usted no tiene nada que ver. No, dice, pues es el señor, así dijo, Borrego, quien me la está rentando. ¿Cómo que es la que? No sé, le digo, no, yo no conozco a esa persona. ¿Puede hablarle? Sí. Lo llamó y el señor, sin más ni menos, sí, o sea, yo le di permiso de que se metiera. ¿Permiso? ¿Cómo? Sí. Le digo, no, señora, está usted muy equivocado, le digo. Yo soy albacea de esta casa, le digo, entonces usted no tiene nada que ver con esta situación. Pues solamente que usted me comprobara quién es usted, sí, pues entonces ya se fue, te trajo todos los documentos para que ellos vieran que efectivamente éramos reales, ¿verdad? Entonces, claro. Dijo, pues ahora sí que arréglese con la señora porque yo no, ¿Esa no casa era de algún familiar de usted? Es de mi papá, o sea, de su padre. De mi padre, exactamente. No, bueno, con un valor sentimental muy fuerte. Muy fuerte. ¿Ahí vivió usted también de chiquita? Sí, o sea, muy, muy de chiquita, porque yo ya soy de la tercera edad, entonces, pues sí, efectivamente. Pero resulta de que, pues, estas personas muy tranquilamente se metieron, le digo, y entonces la señora me dice, me contó ahí una serie de situaciones que no tenía nada que ver, pero bueno, yo de buena fe le dije que pues le daba yo un mes para que se fuera, ¿verdad? Claro. Llegó ese tiempo y no, me dijo que no,
que no se quería ir. Qué barbaridad. Entonces, pues yo dije, no, pues es que no debe de ser así. Usted me prometió que sí se iba a ir en ese tiempo. Y me dijo, no, ahora sí que hágale como quiera, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya fue como... ¿Y cómo fue que recurrió a la fundación? Fíjese que fue una cosa maravillosa. Yo me siento privilegiada realmente por esta situación. Tenemos una amistad de un abogado desde hace muchísimos años y que él ya definitivamente no tiene ya nada que ver en el asunto, ¿verdad? Me refiero que ya no ejerce su profesión. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Dicen, pues ve ahí a la fundación, te voy a dar el teléfono para que vayas. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Me da muchísimo gusto tenerte y poderte entrevistar, sobre todo por este asunto de Gabriela. Muchas Me encantaría. Gracias. ¿Desde cuándo eres tú barrista? Yo soy barrista desde 2012, entré como pasante a la barra, desde que estaba estudiando la carrera en la UP. Y desde ahí he hecho participación activa en la barra. En los últimos 4 años he hecho participación mucho más activa en la fundación en particular, porque estoy convencido que todo el mundo tenemos que aportar en causas pro bono. Y sobre este asunto, cuéntanos, ¿qué te llevó a tomar este asunto de Gabriela, de la señora Gabriela? Mira, me contactaron Rodolfo Islas, que es mi ex jefe, y Carla Aguilar. Me explicaron la situación y sin lugar a dudas dije, cuentan con todo mi apoyo. Estoy convencido que todo el mundo tiene derecho a tener un buen abogado en este país. Lamentablemente, las circunstancias económicas de la gente los orilla a no poder dirimir sus controversias, derivado a que no tienen una buena asesoría. Y mi intención era asesorarlo de la mejor manera, con el fin de que pudieran recuperar sus derechos, como en este caso, la ocupación de la casa. Y sí, efectivamente, me dieron una cita y yo me entrevisté con la licenciada Carla Aguilar, quien es la que preside la fundación, y le platiqué mi situación. Entonces, pues muy atinadamente, pues me auxilió, o sea que la verdad que yo estoy muy agradecidísima por esa situación. Oiga, dígame, este primer encuentro con Carla, ¿qué le hizo sentir? No, que ya estaba en manos de buenos abogados. No, sí, no, definitivamente, no, yo me sentí acogida por ellos, porque más por ella, una finísima persona, de verdad que sí me sentí muy halagada también por su, pues sí, por su valiosa intervención. Y así fue como ella gestionó toda para que encontrara yo a los abogados idóneos, ¿verdad? Porque era un caso bastante complejo. Y ella fue la que la remitió al abogado Marco Exactamente, sí, exactamente. Y con todo su equipo, que también pues yo estoy muy agradecida, ¿no? Y cuéntenos ese relato, ¿cómo es pues cuando usted llega con el abogado? Sí, el licenciado pues ya le conté cómo estaba la situación y todo eso, entonces... me encanta eso de penalista, ¿verdad? Yo decía, Ave María Purísima, pues quién sabe cómo estar estas, yo no sabe, ¿verdad? Entonces sí me dice, no se preocupe, dice, yo voy a llevar su caso, dice. Ay, licenciado, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Y entonces ya me pidieron todo lo que se tenía que entregar, ¿verdad? Para que ellos procedieran. Y fue bastante complicado en el estira y afloje, la gente no se quería salir, buscaba más argumentos para quedar, hasta que tuvimos que llegar hasta el ejercicio de la acción penal, ¿no? Y estando en la audiencia hay una figura que prevé la ley, que es la restitución del bien, una vez iniciado el procedimiento. Y esta restitución quien la tiene que dar es un juez. Entonces lo que alegamos desde el momento que entramos a la audiencia, sin obtener un auto de vinculación a proceso, desde el primer momento que nos sentamos, manejamos un argumento de, en primer lugar, se le está violentando el derecho tanto a la posesión como a la propiedad. Claro. Porque al ser albacea, pues es uno de los elementos que tiene el juicio testamentario, ¿no? Entonces, por eso nos fuimos a alegar no solamente el derecho de la posesión, sino de la propiedad, para poder estirar términos y de ahí decir, oye, es una persona de la tercera edad. Hay que alegar por el interés superior del adulto mayor. Justamente fue lo que alegamos en la audiencia. El juez comparte nuestro argumento y solicita que en ese mismo momento, se restituya la propiedad. Entonces, logramos la restitución a la propiedad ese mismo día. Conseguimos el auxilio de la fuerza pública por parte del juez. El juez inclusive instruye que en caso de que la gente no abandone el lugar, en ese mismo momento el Ministerio Público inicia una carpeta de investigación por desacato judicial, ¿no? Claro.
Claro. Entonces, lo que logramos en ese momento pues, fue muy importante para la señora, porque recuperamos en ese momento la posesión de su casa y luego seguimos con la tramitación del juicio. Inclusive el juicio actualmente, más que el juicio, el proceso, porque no hemos llegado a etapa de juicio, el proceso sigue su cauce todavía. Realmente yo aprecio mucho porque nos tocó lógicamente lo de la pandemia, Sí. que fue más de un año, ¿verdad? Fue una cosa tremenda, pero aún así, o sea, ellos estuvieron ahí junto a mí, imagínense nada más, qué cosa tan maravillosa, Qué ¿verdad? bueno, No, qué sí, bueno. yo me sentía yo de verdad muy protegida y defendida por ellos. Entonces sí, la verdad me sentí muy contenta. Muy contenta. Fue una experiencia bastante fuerte porque ¿Cómo se no? tuvo que ir al reclusorio norte. Esta señora estuvo presa, entonces no, le dio una experiencia bastante brutal porque pues no está uno acostumbrado, ¿verdad? Entonces sí, la verdad sí impone esa situación. Fue muy bonito porque la señora entró en shock. Ay, no De lo me que yo digas. recuerdo de la señora como que estaba muy contenta, sacó un par de lágrimas, pero como que se paralizó. Como Ajá. que dijo gracias, gracias, pero como que no se la creía, ¿no? Ajá. Hasta que saliendo del juzgado fuimos con policía a sacar a estas personas. Wow. Y logramos la reocupación del La bien. ocupación del bien. Bueno, ha de haber sido para ti, entre abogado y como persona, ¿qué es lo más importante cuando tú te acercas a esas personas que no tienen el acceso a la justicia? Mira, te voy a decir una cosa. Yo estudié Derecho no por amor a la ley, sino por amor a la justicia. Y el encontrar una respuesta justa cuando tienes todo el marco normativo en contra por ciertos hechos que pasaron, como ya lo platicamos, es una satisfacción enorme. Y siempre lo he dicho, o sea, los casos que tengo y que cobro son los que me dan para comer. Pero los casos en los que yo puedo ayudar a la gente que no tiene que no tiene la capacidad de poder tener un abogado, la capacidad económica de tener abogado, son cuestiones que a mí me llenan el alma. Definitivamente, yo estoy de verdad muy agradecida porque pues gracias a su sapiencia, su voluntad, su generosidad, no, yo estoy de verdad admirada, de verdad que yo los tengo muy en alto, la verdad. Dígame una cosa, señora Gabriela, ¿qué le podría decir a la gente que tiene todos estos problemas? Porque no es nada más su caso, son muchos casos de estos. ¿Qué le podría decir a la gente que no sabe cuáles son sus derechos y que sí tiene manera de resolver todos estos problemas? Ay, no, pues que se acerquen a la fundación, ¿verdad? Barra Mexicana, porque es una fundación de verdad que mi respeto para todos ustedes, de verdad. Muchísimas gracias, que no tengo, mis palabras son poquitas para todo lo inmenso que han sido para conmigo. Muchísimas gracias y que pues sí se acerquen y que van a encontrar todas las soluciones que, por más grandes que tengan esos problemas, que sí lo van a solucionar con ellos. Pues tan es así que para mí fue tremendo. O sea, una cosa maravillosa. Nunca me imaginé que la iba a recuperar honestamente. De verdad. Sí, no, yo dije, no, pues ya ni modo, ¿verdad? ¿Qué vamos a No, y hacer? aparte una casa con tanto valor sentimental Tan como es mal, el de sus exactamente, padres. exactamente, Y que sí. se metan de repente a alguien desconocido no. y que le diga, olvídese de su casa, ya no es suya. No, pues no. Sí, no, fue muy impresionante, muy impresionante. Ah, qué bueno. Pero le digo gracias a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por su generosidad tan enorme, que yo la tengo mucho en un aprecio muy grande. Qué bueno. Les digo que muchas gracias hasta la eternidad. ¿Qué le podrías decir a los abogados que tienen la obligación de prestar el servicio pro bono en la barra y obviamente en todas las profesiones de derecho? El que lleva la profesión de derecho tiene una obligación constitucional. ¿Qué le dirías que se acercaran a la fundación y que realmente ejercieran realmente su servicio ahí en la fundación? Porque como tú sabes, hay muchos abogados que no lo han hecho. Entonces, a mí me gustaría que tú les dijeras algo con tus palabras, tanto sentimental como de abogado que eres. ¿Qué significa estar en la fundación y prestar ese servicio? Tristemente en México no tenemos un marco normativo que obligue. Si bien constitucionalmente existe ese fin, no tenemos una forma de obligar al abogado todavía a que preste sus servicios ya como licenciado en Derecho, sus servicios a la sociedad. Sí, como pasantía y lo establece la Ley General de Profesiones, ¿no? Pero yo apelo un poco más a la humanidad de la gente y a poder establecer que no solamente que se den la oportunidad, ¿no?
Porque esto, o sea, más que un acto de gracia, es un compromiso social. No es, hay muchos abogados que lo toman a, yo genero causas pro bono y estoy comprometido y acaban contratando a gente para que lo hagan. No, esto es un compromiso con México. O sea, estoy convencido que si queremos luchar en contra de la polarización de clases sociales, parte de ello es empezar a apoyar a la gente que menos tiene. Y apoyar a la gente que menos tiene no es a través del asistencialismo, es a través de ponernos en su lugar, de empezar a trabajar respecto a sus problemas y empezar a solucionar sus quejas sociales. Y creo que en eso podemos poner un granito de arena para que las cosas sean mejor en este México. ¿Tú no consideras que dentro de todo sobre todo el trabajo que tú has llevado, porque me imagino que de estos casos, ¿cuántos casos has llevado de este tipo, de esta señora, de Gabriela? ¿Se dan muy seguido en México? ¿Es muy habitual que se invadan las propiedades? Sí, es muy común. En México vemos la figura del paracaidismo, como se le conoce vulgarmente, es muy común. Es muy común que llegue gente a empezar a invadir inmuebles y es muy complicado lograr sacar a la gente. Últimamente han habido más resoluciones que benefician mucho más a la gente que está dentro. Lo que más problemas tenemos es que actualmente el crimen organizado está utilizando ese modelo para empezar a ocupar inmuebles y no tener que pagar por ellos. Okay. ¿Qué les dirías tú a las personas que tienen, bueno, primero que se acerquen a la fundación, me imagino, y que se acerquen para que se puedan asesorar, pero en una primera entrada, ¿qué podrías decir en ayudarles para que, o prevenir ese tipo de situaciones? Lo primero es que no tengan un inmueble desocupado. Okay. De la manera en que puedan, que lo ocupen a través de un familiar, que lo ocupen a través de algún arrendamiento o algún comodato de gente con la que tengan confianza, pero que en ningún momento tengan un inmueble desocupado. Ya nos ha pasado en casos, como es el caso de Gabriela, en el cual tristemente este inmueble estaba desocupado porque no era directamente donde vivían, venía de parte de la sucesión de su padre. Y era un inmueble que no se habían puesto de acuerdo todavía los hermanos en cómo iban a disponer del mismo. Claro, claro. ¿No? Entonces, lo primero que les invitaría es no tengan un inmueble desocupado porque le das toda la pauta o toda la oportunidad a la contraparte para que pueda entrar y ocupar el bien. Y por último, querido Marco, ¿nos podrías decir qué ha significado la fundación para ti? Para mí ha sido algo súper importante en mi vida, porque sin lugar a dudas es muy gratificante poder ayudar a la gente. ¿Y por qué la fundación es tan importante para mí? Porque no deja de lado mi humanidad hacia la sociedad mexicana. Y creo que la fundación ha sido un mecanismo que me permite estar en contacto con las clases posiblemente más vulneradas en este país y poder seguirlas ayudando, que ha sido siempre mi fin en esta profesión. Muchas gracias y sobre todo qué maravilla cómo piensas. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias.